Estás escuchando Viernes Conspirativo. Esto es Viernes Conspirativo, el podcast donde Ana Laura Ibarra y Lupita Caballero te compartirán temas dotados de conspiración y misterio, así como mitos, leyendas, historias urbanas, secretos del internet y demás cosas de las que necesitas saber la otra versión de la historia. Bienvenidos sean a una nueva entrega de este misterioso podcast. El día de hoy les traemos por primera vez a un asesino muy conspirativo que hasta el día de hoy no se conoce su identidad. Estamos hablando de Jack el Destripador o Jack the Ripper, un personaje bastante popular y catalogado como el primer asesino en serie mediático. Sin embargo, a lo largo de este capítulo estaremos enfocándonos y discutiendo mucho acerca de las 5 mujeres que fueron sus víctimas canónicas, pero también hablaremos de algunas teorías respecto a este personaje victoriano. Una vez más les recordamos que si quieren enterarse de datos extras sobre este capítulo y demás que tenemos, vayan y nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Viernes Conspirativo Podcast en Facebook, Viernes Conspirativo en Instagram y como @viernes_podcast en Twitter. También les queremos anunciar que este es el cierre de la temporada 2 y pronto estaremos volviendo con la temporada 3 y más temáticas que seguramente les van a gustar. Ya sin nada más por agregar, prepárense que ya vamos a comenzar. Toda esta historia transcurre en el siglo XIX, en Whitechapel, Londres, Inglaterra. Es un contexto donde hay mucha sobrepoblación, sobre todo un montón de pobreza, y las condiciones higiénicas son deplorables. De verdad, donde se desarrolló todo el contexto de... Todas tienen en común que pues de alguna manera u otra terminaron en asilos, terminaron en albergues, en hospitales, y todas ellas tenían una calidad de higiene pero así horrible. De verdad que cuando yo estaba leyendo el libro de donde saqué toda la información, me quedé así espantada. Porque muchas de esas viviendas, por ejemplo, eran compartidas con gente que era así de que ponían hombres, mujeres juntos. Y también pues no existía como que esta idea de la higiene personal, sino de que compartían todo, ¿no? Peines, ropa, sábanas. Y obviamente esto propiciaba a las enfermedades, muchas de las cuales pues no tenían cura. En esa época no se había descubierto los antibióticos. Igual las enfermedades sexuales, muy comunes en la época y de las cosas que más vidas cobraban, y otras cuales que hacían que los niños nacieran con ciertas discapacidades, y pues eso obviamente también dificultaba la vida, sobre todo para las personas de clase baja, muy baja. También la falta de empleo, el machismo de la época, todo eso influyó en gran manera en las muertes de las 5 víctimas. Para octubre de 1888 había 62 burdeles y 1,200 prostitutas en Whitechapel. Entre abril de 1888 y febrero de 1891 ocurrieron 11 homicidios en Whitechapel atribuidos a Jack el Destripador, cuyo modus operandus se caracterizaba por cortes en la garganta, mutilaciones en el área genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro. Mary Ann Polly Nichols nació un 26 de agosto de 1845 en Dean Street, en Soho, Londres. Tuvo 4 hermanos y sus padres se divorciaron cuando ella era muy joven, por lo que pronto Mary Ann asumió el rol de mujer del hogar, cuidando de sus hermanos, y fue protegida bajo los brazos de su padre hasta que se casó con William Nichols. Como era común de la época, Mary Ann Polly pronto tuvo muchos hijos, pero la situación económica de la familia iba de mal en peor. Una vez William pudo obtener una mejor paga en su trabajo, cambiaron su residencia a Peabody, una serie de complejos residenciales con una serie de reglas muy estrictas en cuanto a cómo los inquilinos debían vivir y relacionarse. La tragedia ocurre cuando William comienza a tener una relación demasiado estrecha con Rosetta Walls, una enfermera que había ayudado a Polly con su último embarazo y quien también resultó ser su vecina. No se sabe con exactitud si fueron los celos o el cansancio en cuanto a la vida como madre lo que llevaron a Polly a abandonar a su familia y a encaminarse a asilos, albergues, a residencias donde pagaba una cama por noche. Su esposo William se había casado con Rosetta y había abandonado Peabody, pero él seguía dándole una pensión mensual a Polly, la cual, según las versiones oficiales, gastaba en alcohol, y le fue removido una vez William se enteró que ella inició un romance efímero con otro hombre. Hacia las 23 horas del 30 de agosto, Polly fue vista caminando por Whitechapel Road, mientras que pasada la medianoche del 31 de agosto fue vista saliendo de un pub situado en Brick Lane, en Spitalfields, llamado The Frying Pan.
Una hora después, Nichols fue expulsada del albergue situado en el número 18 de la Charles Street por carecer de los 4 pequines necesarios para una cama, pero insinuó que pronto conseguiría el dinero. Fue vista con vida por última vez en la esquina de Osborne Street y Whitechapel Road, aproximadamente a las 2:30 horas, una hora antes de su muerte, por una compañera de habitación, Lady Holland. Su garganta había sido cortada 2 veces de izquierda a derecha, mientras que su abdomen, el cual presentaba numerosas incisiones a través del mismo, estaba mutilado por una profunda herida dentada. De igual modo, el abdomen presentaba también 3 o 4 cortes similares en el lado derecho, causados por el mismo cuchillo, de unas dimensiones estimadas entre 15 y 20 centímetros. Annie Chapman fue la siguiente víctima. Ella nació el 25 de septiembre de 1840 en Londres. Creció durante su infancia dentro del régimen de la Guardia Británica, en donde tuvo la suerte de tener algunas clases, pero con una educación estricta, enfocada en las estereotípicas tareas que las mujeres debían cumplir, el hogar y los hijos. No pasó mucho tiempo para que ella trabajase como sirvienta y se casase con John Chapman. En 1881 la familia se trasladó a Windsor, en Berkshire, donde John consiguió trabajo como cochero de Josiah Weeks, administrador de una granja, viviendo la familia en el ático de St. Leonard Hill Farm Cottage. Por desgracia, debido a la meningitis, una de las enfermedades de la época, y a la no existencia de antibióticos o tratamientos contra ellas, cobró la vida de varios de los hijos de Chapman, lo que llevó a Annie a sumirse en el alcoholismo y, como era de suponer, los empleadores de John no toleraban tal comportamiento y este se vio prácticamente obligado a elegir su trabajo para seguir manteniendo a sus hijos. El resto de la historia de Annie es similar a la de Polly. Estuvo merodeando por Whitechapel en diversos albergues y derrochando el dinero de la pensión en la bebida. Tiempo después, la muerte de su marido la sumió aún más en la depresión. Sin ganas de vivir, siguió vagando por las frías y peligrosas calles londinenses. Tenía, según lo dicen, algunos romances con hombres para poder mantenerse, pues la muerte de su esposo la había dejado a la deriva. La muerte de Annie fue igual de cruda y siniestra que la de Mary. Había sufrido un corte en la garganta, así como mutilaciones en el abdomen. En la escena del crimen fueron halladas un sobre, un trozo de muselina, un peine y 2 píldoras, las cuales Annie llevaba consigo a causa de su grave condición pulmonar. Esto muy probablemente debido a la sífilis, lo cual indicaba que no le quedaba mucho tiempo de vida. Elizabeth Stride nació el 27 de noviembre de 1843 en una granja llamada Stora Tomlehead, en la parroquia de Torslanda, al oeste de Gotemburgo, en Suecia. A su corta edad aceptó un trabajo como empleada doméstica en la parroquia de Karl Johan y pronto quedó embarazada de un hombre de quien no se sabe su nombre, pero sí que le arruinó la vida. Elizabeth contrajo sífilis y fue rápidamente catalogada como una prostituta e ingresada en el Hospital de Enfermedades Venéreas de Gotemburgo, lugar que tenía muy mala fama de tratar a los pacientes como prisioneros. Elizabeth dio a luz a un hijo muerto, cosa que sumado a la mancha en su reputación como mujer, la condujo a una enorme depresión. El 7 de febrero de 1866, Elizabeth solicitó mudarse a la parroquia sueca de Londres, en Inglaterra, donde entró registrada como mujer soltera el 10 de julio, habiéndose trasladado posiblemente para trabajar como empleada doméstica al servicio de una familia en Hyde Park. Se casó por un breve tiempo y luego se separó de su esposo. Luego de ello, residió en un albergue en Whitechapel, contando con la ayuda caritativa en 1 o 2 ocasiones de la Iglesia de Suecia, donde obtuvo algunos ingresos en esta época gracias a las labores de costura y limpieza doméstica. El día de su muerte se le vio hablando con un hombre que llevaba un sombrero hongo, traje de luto y abrigo. El sujeto fue descrito como de aproximadamente 28 años de edad, vestido con un abrigo negro y una cerbadora. Ambos bebieron en un pub, se besaron y se fueron para nunca volver a ser vistos. El cuerpo de Stride fue descubierto a la primera hora con una herida punzante en el cuello que parecía no haber sido hecha hace mucho. Parecía más bien reciente, pero nadie conocido pudo ser identificado. El crimen, aunque algo distinto al de las otras víctimas, fue atribuido al destripador. Menos de 1 hora después, el cadáver de Kate Edowes fue encontrado en la esquina suroeste de Mitre Square. También conocida como Kate Conway y Kate Kelly, nació el 14 de abril de 1842 en Gracie Greens, Wolverhampton. Fue educada en la St. John's Charity School en Portersfield, Tolley Street, hasta la muerte de su madre en 1851. Este suceso la llevó a estar bajo la tutela de sus tíos. Cuando su matrimonio falló, quiso volver ahí, pero se le negó el techo y ello le llevó a buscar refugio en un albergue en Beeson Street, donde se casó por segunda vez con John Kelly. El 28 de septiembre, Edowes y Kelly repartieron entre ellos los últimos 6 peniques que les quedaban. Él dispuso de 4 peniques para pagar una cama en el albergue de Coney, mientras que ellos son los 2 restantes para pasar la noche en la Shoe Lane Casual Ward.
A las 20 horas, el oficial de policía Louis Robinson se cruzó con Edelweiss, quien estaba rodeada por un grupo de personas a las puertas del número 29 de Aldgate High Street. Kate estaba ebria y tirada en el suelo, por lo que fue conducida hasta la comisaría de Bishopgate. Edelweiss abandonó la comisaría a la primera hora, en dirección opuesta a Flower and Dean Street, bajó por Houndsditch y pasó posiblemente por Duke Street, al final de la cual estaba Church Passage, que llevaba a Mitre Square. A la 1:35 se le vio hablando con un hombre como de aproximadamente 30 años, unos 70 de altura, tez pálida, bigote y complexión media. Llevaba unos pantalones de color gris, una chaqueta que le quedaba grande, una gorra de tela también gris con visera del mismo color y un pañuelo rojizo atado al cuello. Fueron unos 10 minutos después que el cadáver mutilado de Kate fue descubierto. La última víctima fue quien tuvo la muerte más atroz de todas. El cuerpo de Mary Jane Kelly fue encontrado mutilado y destripado sobre la cama de su recámara en Miller's Court, Spitalfields. Tenía un corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal y le habían extraído todos los órganos abdominales y el corazón. Sus orígenes son desconocidos, pero se piensa que tal vez pudo haber nacido en Irlanda por ahí de 1863, y que su familia se había trasladado a Gales cuando ella era muy joven. Hacia 1879 contrajo matrimonio con un minero del carbón llamado Davies, pero este murió unos 3 años después debido a una explosión en la mina donde trabajaba. Poco después, Kelly se mudó a Cardiff, donde vivió con una prima y empezó, al parecer, a ejercer la prostitución a consecuencia del retraso de la compañía de seguros en pagar la póliza por el deceso de su esposo. Luego terminó trasladándose a Londres en 1884 e instalándose, al parecer, con las monjas en el Providence Row Night Refuge, donde se encargaba de fregar suelos y de las labores de limpieza en general. La historiadora Hallie Rubenholt, quien escribió una biografía sobre las 5 víctimas canónicas, descubrió evidencia de que Kelly había escapado de una red de tráfico de seres humanos en Francia. Rubenholt considera que este hecho forzó a Kelly a trasladarse del West End al East End con el fin de ocultarse de quienes intentaban traficar con ella. Mary Jane también fue víctima del alcoholismo. Se volvió a casar con Barnett, un pescadero con licencia para trabajar en el Billingsgate Fish Market. Pero poco duró el romance, pues en agosto o septiembre de 1888, Barnett perdió su trabajo y trató de ganar dinero como portero en un mercado, motivo por el cual Kelly volvió a la prostitución y Barnett la abandonó. Al igual que con Kate, se le vio por última vez con un hombre misterioso por la noche, en el pub Queen's Head. Ambos estaban muy cariñosos el uno con el otro. A las 10:45 horas del 9 de septiembre de 1888, durante la celebración del Lord Mayor's Day, John McCarthy, propietario de Miller's Court, envió a Thomas Bowyer a recoger el dinero del alquiler que adeudaba Kelly, el cual ascendía a 1 libra y 9 chelines. Tras llamar y no recibir respuesta, introdujo la mano en el cristal roto de la ventana, tras apartar la cortina y mirar hacia el interior. Vio el cuerpo mutilado de Mary Jane Kelly. Todos eran Mary. Te sorprendería la cantidad de veces que me encontré los nombres William, George, Kelly en el libro. Mary. Era así como el Pedro, Juan, José de aquí. Los nombres más comunes. Es que y sí así es. ¿por qué todos se llaman William acá? ¿Cuál William es el esposo de esta? O sea, de que hay muchos Williams. ¿Cuál? No, es como de los nombres más comunes de... Pues de ahí, ¿no? De Londres. Igual Harry, con Harry Styles. Yo pensando en el príncipe y tú. Y yo pensaba en Harry Styles. Uy, no. Si ustedes buscan los nombres de estas mujeres, primero que nada, les recomiendo que no pongan las fotos porque les van a aparecer cosas muy gráficas, muy feas, a pesar de que son fotos pues ya de hace 2 siglos. Sí están muy gráficas, son muy perturbadoras y sobre todo porque la última víctima fue la más desfigurada de todas. Terrible. Pero en lo que fui leyendo toda la investigación de esta historiadora, me fui dando cuenta de varios detalles y el primero es que tenemos como muy romantizada la época victoriana. Sí, era un asco. Sí, porque os digo, tenemos historias como la de Orgullo y Prejuicio, Bridgerton, que pues las historias son de personas de clase alta, media alta. Y pues obviamente sí, todo bonito, romantizado, de que los vestidos, las fiestas, o sea, todo así está excelente, ¿no? Pero lo que pocos te muestran es la realidad tan horrible que vivían las personas de clase baja. No se les trataba como humanos, básicamente eran escorias.
Es una época muy complicada por el hecho de que se estaba dando como era como una época de una transición social, económica y política, y como que estaban pasando muchas cosas al mismo tiempo, y sí, ya eran ciudades, pero no tenían caños, no tenían desagües, no tenían agua corriente, no tenían las condiciones para tener una higiene. Sin embargo, tenían carrozas afuera de sus casas y no tenían donde poner sus desechos. Entonces, por lo mismo, es por eso que había muchas enfermedades, de que los caballos hacían por la calle, también los desechos de las personas los tiraban por la ventana. Es por eso que había tantas enfermedades, y de hecho es una ciudad muy apestosa desde entonces. Igual, acompañado a esta época vienen ciertas cosas, obviamente de la religión y eso. También vienen sesiones espiritistas. En esta época fue que se dieron. Lo de Drácula está ambientado en el victorianismo. Bueno, sí, digo, son así compartidos, no son victorianos. Pero creo que una de las cosas que más me gustó del libro fue que hizo mucho hincapié en lo terrible que era ser una mujer en esa época. Porque digo, todavía para las mujeres de clase social media alta, que tenían que seguir esta serie de etiquetas, de status quo, de lo que debían y no debían de hacer, pues sí era difícil, pero no era comparable a la vida que tenían las mujeres que vivían en la pobreza. Porque, o sea, todas estas víctimas fueron catalogadas como prostitutas cuando la mayoría de ellas no lo eran. O no lo eran en un inicio, sino que terminaron en esas condiciones porque no había de otra manera en la que ellas podían sobrevivir. Por necesidad. En esa época, si tú no tenías un esposo, ¿cómo ibas a vivir? Porque no podías trabajar. Exactamente, o sea, como que no tenían permitido trabajar. Y obviamente había como esos trabajos de asistencia porque era necesario que hubiera mujeres atendiendo a otros hombres. Eran los únicos trabajos que había, ya sea de costurera, de limpieza, de persona de servicio. Eran los únicos trabajos para las mujeres. De ahí en fuera tenían que estar casadas y tener hijos. Ajá, y si pasaba como esto de que el esposo pues se va con la amante y deja... O fallecía. Pues ellas se quedaban en la deriva. ¿Y qué más iban a hacer? Y creo que igual es como un punto muy juzgado que hayan caído en el alcoholismo, pero igual estaban en una situación donde creo que ese era su único consuelo. Es lo único que podían ellas ver como algo que las hacía sentir bien y que las hacía escapar de la realidad, aunque sea por unos momentos. No estoy diciendo que sea como que la salida adecuada, ¿no? Pero pongámonos un poco en la situación y en el contexto de que estas mujeres tenían que ver cómo iban a sobrevivir en el día, cómo iban a buscar una cama, y muchas veces la solución era pues buscando una compañía masculina, y no es que a ellas les gustara o dijeran, ay sí, me encanta esta vida, y se me hace como un poco doble moral, ¿no? Que la misma sociedad es la que las empuja a ello, pero la misma razón por la cual las critican. También recordemos que pues en esa época también había como escasez de alimentos, o al menos no eran como tan accesibles para todos, algo tan básico como la comida, y pues había personas que... Me parece que hay algunos fermentados como de cerveza que eran básicamente con eso que se alimentaban, pero por lo mismo de que son fermentados pues tenían alcohol. Entonces en su intento de querer alimentarse también se alcoholizaban. Ajá, y una cosa llevaba a otra también. Entonces exactamente una cosa te lleva a la otra. No, pero sí es una época muy devastadora en mi opinión, y más que para muchas de estas mujeres fueron puras tragedias. Creo que fue Annie la que tuvo varios hijos y a causa de la meningitis se le fueron muriendo consecutivamente. Imagínate qué trauma tan duro perder a tus hijos así uno tras otro siendo tan chiquitos, y luego tienes otro hijo y se muere el hijo. Imagínate qué duro, qué golpe más feo, y además sumado a eso, pues no sé, que tu esposo te deje o que tu esposo se muera, que se vaya con otra. Es una situación donde la depresión o la ansiedad reinaban, y obviamente ahí en ese entonces ni siquiera se pasaba por la cabeza las enfermedades mentales. O sea, si tú tenías como depresión ya eres considerado un loco. Te llevaban al sanatorio, donde te trataban peor aún, y donde si tú ibas a estos lugares, tu estatus social, que aunque fuera bajo, caía aún más bajo, y pues eso empeoraba todo. O sea, ya no te podían dar ningún trabajo, no te podían dar ningún tipo de prestación, nada. O sea, tú te volvías así como una carga para la sociedad. Así te consideraban, y sobre todo si eres mujer, era aún peor la cosa. Pues sí, ¿qué te digo?
Digo, en esa época no importaba el estrato social al que pertenecieran las mujeres. Iban a recibir algún tipo de violencia, sin importar si fueran ricas o si fueran pobres. Simplemente que la situación iba a ser diferente, pero iban a seguir recibiendo la misma violencia. Todo eso se lo tenían que aguantar porque no había más, ¿sabes? O sea, como que... Y aparte, las mujeres que se podían divorciar tenían que tener dinero. El divorcio no era de que accesible para todos. No, si tú te divorciabas tenías que tener un buen abogado y pues esos costaban dinero. Y obviamente las mujeres de clase baja no podían pagarse un abogado. Así tuvieran los recursos y los motivos para divorciarse, no les era como muy permitido. Ya no se podían volver a casar ni nada. O bueno, ya no era bien visto que se volvieran a casar. Exactamente. Algo que me parece como un patrón que estas mujeres... Bueno, las víctimas canónicas de Jack el Destripador tenían, pues es esto, ¿no? Que todas pasaron por una serie de tragedias muy fuertes. Más adelante lo vamos a ver, que yo creo que este hombre que las asesinó era una persona muy probablemente de clase alta que estaba como ahí disfrazado, que se escabullía en ese tipo de vida y que obviamente no le convenía que nadie de su misma clase social supiera que estaba por esos rumbos. Por eso creo que a lo mejor mucha gente no lo reconoció bien, sino que simplemente lo describieron como un hombre, que vestía bien, que era alto. Igual recordar un poco las situaciones de la época, no es como que estuviera todo bien alumbrado. A la fecha tampoco no está todo bien alumbrado. Las personas vestían muy similar, de colores similares, de que todo era beige, café y negro, gris. O sea... Ajá, el bigote, el sombrero. Exactamente, todos tenían como ese mismo porte. Era como todo muy similar. Entonces creo que era difícil de reconocer. Igual, con dinero baila el perro, bien dicen. Entonces capaz hubo personas que sí lo reconocieron, pero... Igual yo pienso eso, que a lo mejor como esta persona como tenía dinero, tenía recursos, compró su silencio. O quién sabe, tal vez era parte de la policía, no sabemos. Tal vez, también, puede ser. Yo creo que el factor que igual reina mucho es la misoginia. Porque sabemos que Jack el Destripador no abusó sexualmente de ninguna de las víctimas, pero lo que hizo pues era personal, porque eso de desfigurarlas. Hubo 2 de esas víctimas a las que les quitó el útero. O sea, a unas sí les hacía cosas más feas que a otras. Entonces eso llama mucho la atención, ese modus operandi que cambia. Siempre las desfiguraba y las mutilaba, pero ¿por qué a unas les quitó el útero? ¿Por qué a otras nada más como que las acuchilló? ¿Y por qué a otras las desfiguró por completo? O sea, yo pienso que a lo mejor él sí las llegó a conocer, no tanto así como para tener una relación, pero sí llegó a platicar con ellas. Y en base a lo que él consideraba moral, ético, fue el que determinó cómo es que las iba a matar. Ahora que lo planteas, yo también por esa línea me iba. Como que según lo que hayan hecho, cómo hayan vivido, es la manera en que las iba a juzgar. Sí, yo también pienso eso, porque, o sea, eso de quitar el útero es básicamente como decir, te quito lo que te hace mujer. Y pues básicamente, o sea, el feminicidio es un término de unas décadas para acá. Definitivamente no estaba clasificado así en esa época, pero si lo vemos con estos ojos, totalmente era un feminicidio por el hecho de que fueron asesinadas simplemente por el hecho de ser mujeres. Les extirparon sus órganos reproductores femeninos. Entonces, sí es como una demostración de que te tengo mucho odio. Cierto resentimiento hacia las mujeres también tiene que haber. Bueno, esto pues pasa con muchos feminicidios, ¿no? Que ven reflejado algo en esas mujeres que no les gusta. Y pues, ¿cómo se proyecta eso? ¿Cómo lo reflejan en los crímenes? Pues desfigurando, destruyendo, haciendo todo ese tipo de cosas. Así que yo creo que sí, esta persona que cometió estos crímenes tan... ¿sanguinarios? Sí, yo creo que sí tenía ahí algo muy misógino dentro de sí mismo. Tenía un asunto allá, un trauma duro. Sí, algún trauma muy feo. Pueden ser muchas cosas, muchas teorías. Pues bueno, hablando de eso, existe un sinfín de teorías sobre la identidad de Jack el Destripador. Según Sir Robert Anderson, director del Departamento de Investigación Criminal, durante los crímenes su autor fue un judío polaco de clase baja, al que se identificó con el barbero Aaron Kominski. En 2014 se hallaron coincidencias de ADN mitocondrial entre familiares vivos de Kominski y el que contenía un char recogido en el lugar donde Kate Eddowes murió. Pero al parecer esas pruebas no son del todo confiables.
Melvin McNaughton, investigador de la policía de Londres, señaló a Montague John Druitt, un abogado de clase alta quien fue calificado como homosexual, quien se suicidó arrojándose al Támesis semanas después del asesinato de Mary Jane Kelly. De igual manera, Walter Sickert, un famoso pintor británico interesado en los casos de Whitechapel y autor del óleo El dormitorio de Jack el Destripador, fue señalado como el asesino por la escritora Patricia Cornwell, quien vio en él rasgos psicopáticos. John Pisser, un zapatero judío apodado Leather Apron, delantal de cuero, también fue señalado, pues una mujer lo acusó de blandir un cuchillo contra ella esa madrugada. Ya había protagonizado altercados con prostitutas, pero contaba con sólidas coartadas para las noches de los asesinatos. En 1976, el escritor británico Stephen Knight publicó el libro Jack the Ripper, The Final Solution. En él, el autor dice que los asesinatos de Whitechapel fueron el resultado de una conspiración orquestada desde la Casa Real. Todo esto con el propósito de acabar con el chantaje que sufría el duque de Clarence, nieto de la reina Victoria. El duque habría tenido una hija con una prostituta, y las amigas de esta habrían amenazado con hacerlo público si no recibían dinero. Entonces se decidió acabar con ellas y culpar de sus muertes a un ficticio Jack. Incluso William Gould, el médico personal de la reina Victoria I de Inglaterra, también habría participado en la conspiración. ¿Qué piensas de esta última teoría? De que fue una conspiración real. Rebuscada. ¿Piensas que fue real o no? Es que es complicado, porque digo, si bien estas mujeres no era como su main profession ser prostitutas, sí se dedicaban en ese tiempo a hacerlo, pero no sé, como que siento que me hacen falta pistas como para poder hilar esta última teoría. Como que no se hubieran tomado tantas molestias para crear todo un circo cuando podrían simplemente acabar con estas personas y ya. Exactamente, no era necesario crearse un personaje que, ay, ese güey las mató. O sea, simplemente con desaparecerlas, la policía no iba a hacer nada. No era necesario de crear un personaje. Sí, digo, podían decir a la policía, ay, pues no investigues el crimen. O busca a un chivo expiatorio y ya. Se acaba todo. Pues sí, de que vamos a encontrar al culpable, punto, y agarran a alguien X y lo meten a la cárcel y punto, se acaba el terror en la ciudad. Pues sí, digo, no siento que se hubieran tomado tantas molestias para... Digo, a menos que fueran unos sádicos, ¿no? Que quieren crear todo el terror entre la clase baja. Pero dudo que sea el caso, o sea, como que tenían como mejores cosas que hacer. Aunque mira, no acabar con la clase baja, sin embargo, como se planteó al principio, el índice de personas que se dedicaban a la prostitución, ¿no? Era muy alto en esa época y justamente en esa zona. Entonces quizá, tal vez, sí pudo haber sido una forma de espantar a las mujeres para que lo dejaran de hacer. Puede ser. Pero hasta cierto punto también me hace pensar que de haber sido así, tal vez hubieran sido más sistémicos. No hubieran sido diferenciados como esa parte que mencionamos hace rato. O igual, no sé, contratar a alguien para que destripe mujeres y que las desfigure. Ay, no, qué horrible. De veras que gente existe. Es que sí hay mucho loquito, amiga. Hay algunas cosas que concuerdo y otras que me parecen como fuera de contexto, ¿no? Digo, esto de señalar a judíos que eran los culpables, pues bueno, ya sabemos que había conflictos ahí. Desde hace mucho tiempo hay conflictos ideológicos. Ajá, entonces bueno, realmente no creo que haya sido el caso. Yo creo que el destripador fue originario de Londres, que conocía bien las calles, sobre todo conocía los bares, los lugares, y que llegó a tener cierto tipo de relación, no siento que profunda, sino one night stand, que solo una noche pasó con estas mujeres, pero para él fue suficiente motivo, razón para hacerles lo que les hizo. Pues como lo mencionas, tal vez simplemente se encontraron una noche, platicaron y a partir de lo que ellas platicaban, ese hombre fue el que se atribuyó el castigarlas y así fue como las mató. De todos modos, de ser cierta la teoría de la conspiración real, seguimos hablando del mismo tema, ¿no? Que la misoginia, castigar a las mujeres por lo que hacían con sus vidas, ya sea voluntario o no voluntario. Ajá, en lugar de a lo mejor ofrecer algún tipo de apoyo o empleos, es más fácil espantarlas. De que no me imagino la mentalidad de que dar apoyo a las mujeres para que puedan tener una vida digna, mejor matarlas. O sea, que... No.
terrible. Se me hace una historia muy cruda y un personaje bastante feo. Yo creo que a estas alturas de la vida no vamos a saber quién realmente fue. Como que ya no hay mucha esperanza para eso, ¿no? Ya es muy tarde, o sea, creo que las cosas que se tienen a la fecha, como lo mencionaban de esa supuesta prueba de sangre, creo que es obsoleta. A lo mucho que se puede hacer es seguir haciendo algún tipo de perfil psicológico del personaje respecto a las acciones, al contexto de la época. Se puede tener un aproximado de cómo era su personalidad, a lo mejor algunas cosas de su infancia, pero saber a ciencia cierta el nombre de la persona, no, está muy difícil. No lo veo posible. Sí, no, y aparte pues en ese entonces no había de que los elementos de ciencia forense como lo hay ahorita. Y tampoco creo que un método de investigación para atrapar a un criminal. Sinceramente, si es que lo había, es bastante deficiente y me parece bastante imposible. Digo, los crímenes de antes de esa época, los victorianos, hay muchos que pueden ser cuestionables porque no hay como el registro exacto de lo que pasó, sino que lo que está documentado, pero esas documentaciones fácilmente pueden ser alteradas. Entonces, sí podemos dudar de muchos asesinos o culpables verídicamente de algunos crímenes que sucedieron en esa época, pero yo creo que es de verdad unos años en los que todo es muy ambiguo, es como caminar a ciegas, o sea, no sabes quién fue realmente, quién no, qué pasó, qué no pasó. Las investigaciones de esos crímenes son muy pocas las que han sobrevivido, y esta investigadora que hizo el libro de las 5 víctimas de Jack el Destripador, pues se dio la tarea de investigar todo un contexto que pues mucha gente no sabe, porque en las páginas de internet te dice, es que eran prostitutas, y tú dices, bueno, eran prostitutas, pero la realidad es que todas ellas tenían una vida complicada desde el inicio, desde que nacieron. Realmente creo que es algo muy común, que a lo mejor cuando nos interesamos por algún caso así, no nos interesamos tanto en la víctima, sino que se le toma un montón de detalle a la persona, justamente al victimario. Pero realmente hay veces que dejamos ir cosas de las víctimas cuando también nos están diciendo mucho respecto al victimario. Por el simple hecho de ser mujeres ya tenían como que las tareas repartidas. Tú vas a cuidar de los niños, tú vas a cuidar del hogar y ya, no puedes hacer nada más. O sea, los trabajos que hay son pocos, no tenían acceso a la educación. Pues nada más los hombres pues eran los que tenían las oportunidades para poder sacar a su familia adelante. Y eso tampoco todos. A lo mejor sí pueden acceder a un trabajo, pero tampoco pueden acceder a la educación. O sea, todo estaba demasiado estratificado. Era claro quiénes tenían los beneficios y era claro quiénes iban a ser los violentados. Si tienen más teorías sobre quién pudo haber sido Jack el Destripador, déjenoslas saber. Nos pueden escribir en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Nos pueden escribir donde sea. Así que déjenos saber qué piensan sobre este asesino victoriano. Nuestras fuentes para esta investigación fueron principalmente el libro de la autora Hallie Rubenhold titulado Las 5 mujeres, las vidas olvidadas de las víctimas de Jack el Destripador, así como National Geographic, ACB y La Vanguardia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan de la información extra, datos, memes y demás cosas de las que les compartimos en cada una de ellas. Tenemos Facebook, Instagram, Twitter. Recuerden que nos pueden seguir en YouTube por si nos quieren dejar directamente un comentario respecto al episodio que están escuchando en alguna otra plataforma. Y también en este mismo Linktree pueden encontrar todas las plataformas en las que nos pueden escuchar. Quizá hay una mejor que les acomode. Así que no se olviden de seguirnos, de sintonizar este episodio y los demás, además de compartirlos. Nosotras nos despedimos y nos vemos en la próxima temporada de Viernes Conspirativo. Escuchaste Viernes Conspirativo.